Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatoscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8:08 de la mañana, comenzamos Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas los saludamos. A partir de este momento vamos a acompañarlos durante las próximas 2 horas para tratar diversos asuntos con nuestros invitados. Sin embargo, tenemos que abrir expresando nuestra solidaridad al congresista Wilson Soto. Él es integrante de la bancada de Acción Popular y el día de ayer él fue víctima de un asalto en su casa en Chosica. Vamos a conversar con él en unos instantes más, porque ya viene en camino a la cabina de RPP, pero lo más grave de todo este asunto, Fernando, es que estos delincuentes rompieron prácticamente la puerta principal de la casa para poder tener acceso a la vivienda del congresista, pero además hablaron de la posibilidad, por lo que él ha contado, de secuestrar a su hijo, de llevarse a su hijo que tiene 10 años y que hábilmente pudo esconderse y ponerse a buen recaudo. Pero ya es un asunto que preocupa. Uno supone que un congresista está custodiado, en este caso no, y le preguntaremos, por supuesto, detalles al congresista, pero desde ya la seguridad sigue siendo un tema prioritario en nuestra agenda. Muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan, nos ven y nos siguen por las redes digitales. Es indignante, efectivamente, lo que pasó en el domicilio del congresista Wilson Soto. Efectivamente, la sobrina escuchó una conversación con planes de secuestro a un niño de 10 años, de manera que recibiremos con gran emoción aquí a Wilson Soto dentro de un momento, con la misma emoción. En este caso de indignación quiero referirme a otro congresista, el señor Paul Gutiérrez, quien ha osado presentar una ley para modificar los términos de la responsabilidad por pensión alimentaria para hijos. Él pretende que no se pague pensión alimentaria a los hijos que hayan cumplido 25 años, aunque no hayan recibido antes, y que tengan malas notas en sus estudios. Y sucede que esos dos criterios cumplen para su hija, a la que no paga pensión alimentaria desde hace décadas. De manera que estamos ante otro caso flagrante de un congresista que presenta leyes que lo benefician a él mismo. En este caso no es un tema penal, como era el caso del presidente Alejandro Soto, sino un tema civil, pero un tema particularmente repugnante porque se trata de sustraerse a una responsabilidad que es natural y jurídica, la de mantener a los hijos que uno engendra. Increíble, la verdad. Vamos a iniciar el programa con nuestros invitados, quienes ya nos acompañan aquí en la cabina de RPP. Está con nosotros el ingeniero geólogo Juvenal Medina Rengifo, integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. También el doctor Alan Lavelle, si pronuncié bien el apellido, consultor internacional. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Van a participar de un foro internacional que nos toca directamente como un país que está permanentemente vulnerable ante la posibilidad de un desastre que, como dice el nombre de este foro, los desastres no son naturales. Lo que termina siendo un desastre es la falta de prevención, ¿no es cierto? Y la falta de medidas que podemos implementar cuando ya sabemos que estamos en una zona o en un país altamente vulnerable. Muy buenos días a ambos y bienvenidos nuevamente. Muy buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Hay algún evento en particular que haya, motivado la realización de este foro? Sí, bueno, la base principal para organizar este foro internacional es reconocer que nuestro país es altamente sensible, altamente vulnerable a la ocurrencia de desastres. Tenemos un historial de desastres que nos ha costado mucho al país en materia de pérdida de vidas, pérdidas materiales, económicas y sobre todo frustrar y truncar el desarrollo que tanto aspira el Perú. Entonces, eso sumado más a la expectativa que nos trae hoy en día el riesgo que representa la ocurrencia del fenómeno del Niño en el país y en la región y globalmente estamos viendo los efectos macros, pero también reconocer que nuestro país tiene un escenario de riesgo sísmico alto. La advertencia de un terremoto que podría ocurrir en la costa central del Perú también es otra razón más y en fin, toda la fenomenología que tiene el país
nos pinta como un territorio altamente vulnerable a desastres. Y donde hay que hablar permanentemente de este tema. Acá hay algunas cifras que son sorprendentes. 19 millones de peruanos estarían en riesgo si ocurriese un sismo. 13 millones expuestos a sequías. 24 millones susceptibles a inundaciones. 11 millones a movimientos en masa, es decir, al impacto de huaicos, ¿no? Entonces, hay que hablar de esto. Y evidentemente siempre destacamos el hecho de que no estamos preparados. Efectivamente, y tomando en cuenta este escenario nacional, como bien lo has pintado, y que está expresado en un documento público nacional, cuál es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que está vigente en el Perú desde el marzo de 2021, donde hay un diagnóstico situacional del país que muestra esas cifras que son importantes datos para tomarlos en cuenta y planificar de manera muy bien estructurada la gestión del riesgo de desastres. No trabajar cuando ya se nos viene la emergencia, sino más bien planificar la gestión de estos riesgos de manera prospectiva, de manera ya más de corregir lo que ya tenemos como riesgos existentes, más allá de ir detrás de las emergencias y desastres. Entonces, eso es una motivación importante y como bien ha señalado también Mávila, Predes cumple 40 años de vida institucional trabajando en este campo con las comunidades, con los gobiernos locales, aunando, sumando esfuerzos a lo que se hace desde el Estado. En este caso, el foro justamente convoca a profesionales de trayectoria internacional, como es el doctor Label, que nos acompaña en este panel, pero también reúne a la institucionalidad nacional, a los responsables del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, a la academia, los investigadores, para poder dialogar sobre este tema que tiene el país y también rescatar experiencias valiosas que nos puedan orientar. De acuerdo. Permítame que lo interrumpa para poder escuchar declaraciones que está formulando en este momento el ministro del Interior, general Vicente Romero. Adelante, por favor, con el ministro del Interior. Un crimen transnacional, es evidente, lo sabemos. La delincuencia es personas que han sido capturadas de otros países. Eso está claro. Y más allá de eso, para apalancar toda esta seguridad, tenemos que fortalecer, modernizar y mejorar la Policía Pero mientras Nacional. están esperando, obviamente, el pedido de facultades. Esta es una medida la que estamos haciendo el día de hoy. Usted ve claramente cómo las autoridades agradecen, el pueblo igual reconoce como un lugar apropiado así abandonado. Entonces ha habido un descuido de algunos gobiernos. Y eso tenemos que entenderlo. Ministro, estamos en vivo para TV Perú y Radio Nacional. Precisamente usted señalaba control territorial, también, por ejemplo, reglamentación de mototaxistas que se dedican al delivery. ¿Puede darnos más detalles, por favor, de lo que se ha solicitado y se piensa aplicar y en cuánto tiempo? Lo que necesita la población en todo sentido de la palabra es un ordenamiento, un control adecuado. Entendemos que hay más de un 70% de informalidad y especialmente en el transporte. Los mototaxis, por ejemplo. Todo el mundo hace lo que le da la gana acá. No, para eso están los alcaldes, para eso está el Ministerio de Transporte, eso es lo que estamos haciendo. La ministra Paola Lazarte lo ha explicado claramente este tema y esperemos que próximamente ya nos den esas facultades y se haga realidad. Nosotros tenemos que entender, todos los peruanos, que el Perú necesita seguridad. Ministro Romero, ¿qué situación o qué alcances tiene sobre la situación ocurrida ayer con el congresista Wilson Soto? Se señaló que se ha robado en su vivienda, se habría intentado secuestrar al hijo del parlamentario. ¿Cuál es la situación? Y si todos los congresistas tienen personal asignado a su vivienda solo para el congresista, ¿cómo se está avanzando en la investigación? Vamos por partes. De acuerdo a la norma, cada congresista tiene un efectivo de seguridad, ¿no? El congresista Wilson Soto efectivamente ha tenido este problema en la zona de Chaclacayo, si no me equivoco. Él inmediatamente me llamó por teléfono, inmediatamente hemos accionado, han ido personal de la policía porque se necesitaba hacer una inspección técnico-policial para levantar huellas, ver alguna cosa aprovechable para poder investigar quiénes han podido hacer. Lo cierto es, según él me refirió, que cuando los delincuentes estaban llevándose un televisor, él tiene un menor de edad, su hijito de 10 años, y que intentaron llevarlo. Pero eso ha sido un tema del momento, no ha sido intento de secuestro, eso está demostrado, la policía luego ya me ha confirmado que solamente eran delincuentes que entraron a robar a su domicilio. Señalaba de amedrentamiento, incluso había otro ejemplo de... Ese es un tema ya de investigación. Usted verá que son horas que ha pasado este robo en el domicilio
y justamente en las próximas horas ya la policía especializada nos dará algún alcance mucho mejor. Sobre esta admisión que ha presentado, respecto, ¿no? este pedido que ha presentado el terrorista Víctor Polay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se habrían vulnerado sus derechos, ¿cuál es su opinión? Vuelvo a repetir, toda persona tiene derecho a solicitar si ha sido vulnerado o no. Para eso somos parte nosotros de la Comisión Interamericana de Justicia, de manera que esto esperaremos que las autoridades lo resuelvan en su nivel acción que va a tomar el Ejecutivo justamente para poder apelar? Por supuesto, el Ejecutivo tiene que presentar su contrarrespuesta, yo diría, en el sentido que se ha trabajado como debe ser. Esto ya lo ve el Ministerio de Justicia. También quiero consultarle sobre el caso de los altos mandos de la policía que estaban investigados. ¿Recibió usted finalmente la información sobre la Fiscalía? ¿Se está evaluando de repente una acción de parte del Ministerio? Se ha señalado incluso que ya tenía un adelanto. Sí, efectivamente. Es un tema administrativo. Yo creo que entre hoy y mañana ya se debe solucionar parte de ello. Es un proceso. Están efectivamente investigados varios generales de la policía a nivel de Fiscalía. Esta es una denuncia constitucional que han hecho contra Pedro Castillo justamente por el tema de un pago supuesto de algunos generales para poder ascender. Pero esto está ya en manos de la Fiscalía, hay que respetar, porque eso es su espacio, ¿no? ¿Ustedes ya han tomado una decisión? Porque usted ha adelantado. Sí, ya la decisión, ya he tomado una decisión, por eso digo, el día de hoy o mañana, más tardar, ya está publicada una medida. No podemos adelantar, usted está acompañando al jefe de la región. No, yo creo que es mejor siempre esperar. Hay que ser un poco más prudente, creo. Les agradezco muchísimo, hasta pronto. Gracias. Bueno, declaraciones entonces. La casa del congresista ha dicho que se descarta un intento de secuestro, que la policía ha informado que fue un robo, pero claro, uno se pone en el lugar del congresista y uno se imagina la situación en ese momento. Probablemente no haya sido un plan para secuestrar al hijo, pero la posibilidad queda abierta. Cuando hay delincuentes dentro, se dan cuenta que hay un familiar, la posibilidad siempre queda abierta y uno no puede anticiparse a cómo reaccionará un delincuente en el momento mismo en que se ve sorprendido. Vamos a conversar con el congresista y también con nuestros invitados que nos acompañan aquí sobre la gestión de desastres, pero debemos ir rápidamente, Fernando, a una primera pausa en el programa. Son las 8:20. Conversación con los responsables de CEPREDES, que cumple 40 años, organización dedicada a la prevención de los desastres, y que ha invitado a un especialista de talla internacional en la figura del doctor Alan Lavell, que va a presentar una conferencia magistral inaugurando el Congreso por los 40 años de PREDES. ¿Qué es lo más importante que usted quisiera transmitir a los peruanos? Nosotros lo estamos escuchando acá, pero también a las autoridades que va a tener usted al frente, porque estarán presentes ministros y presidente de INDECI y otros organismos encargados de la prevención de los desastres. Si tuviera que resumir el mensaje que usted quiere transmitirles, ¿qué es lo que diría? Bueno, yo creo que comienzo de una constatación que es absoluta, ¿no? Para Perú y la mayoría de los países, que en 30 años de intento de intervenir sobre los factores que causan impactos, no hemos logrado avanzar. O sea, los daños y pérdidas hoy día son mucho más altos que históricamente y van creciendo porque los factores que contribuyen van transformándose. El cambio climático, todo el tema de lo que llaman riesgo sistémico, lo que pasa en un país afectado por un terremoto, por sequía, afecta a terceros países. El mundo está mucho más complejo y los factores de riesgo mucho más complejos. Entonces, no estamos avanzando en reducir el riesgo o prevenir el riesgo, evitar que se construya. Cuando tú construyes un nuevo edificio, garantiza que es resistible frente a un sismo o inundación, etc. Entonces, el mensaje es cómo hacemos para pasar de un modelo en el tema de desastre de respuesta y de preparación que son absolutamente necesarios porque estos eventos van a seguir sucediendo. Eso es innegable. A uno que busca promover de forma más consistente y como un objetivo de desarrollo sostenible que el riesgo, que es una anticipación de daño, se reduce. Doctor, ¿por dónde empezar entonces? Si usted tuviera que decir, ok, lo primero que hay que hacer, una lista de acciones. En primer lugar, ¿qué haría?
Bueno, el problema es que es muy complicado porque... Por eso le decía, hay que empezar por algo. Sí, y no es un tema de desastrólogos o riesgólogos, Ajá. es un tema de los encargados del desarrollo nacional, porque es en la mala planificación del uso del suelo, en el mal manejo de los bosques y de los ecosistemas, en el problema de la inequidad, la desigualdad y la pobreza, que el riesgo de desastre nace. ¿Y qué hace una persona encargada de responder a un desastre frente a la necesidad de transformaciones en las bases del desarrollo para que sea sostenible? Porque hoy día no es sostenible y todos los foros mundiales están ya súper preocupados. Sobre el diagnóstico estamos de acuerdo que la situación es grave, pero la pregunta de Mávila era precisa. ¿Por dónde comenzaría usted? Si usted, al cabo de 50 años de vida académica, en Inglaterra primero y luego como consultor, pasara a la acción, ¿por dónde comenzaría? Como individuo, como idea, porque para mí es una transformación en las bases del desarrollo. Igual como donde comenzamos en reducir los gases de invernadero. Obviamente hay que hacer determinadas cosas con la generación de los gases de invernadero. Pero eso implica algo que va mucho más allá de mi capacidad como un individuo. Es una decisión societal sobre valores hacia el futuro, ¿no? Yo sé que es evadiendo, pero este proceso no es posible enfrentar de una forma, construir un dique, construir un edificio bien, reubico una población del lado del río Amazonas. Ese es riesgo ya colmado en estructuras. ¿Cómo evitar que eso pase en el futuro? Es obviamente a través de gobernanza adecuada. Correcto. Lo que tenemos ahora es una situación que describíamos de alta vulnerabilidad. Hay 9.000 puntos críticos ante huaicos e inundaciones debido al fenómeno del Niño. Ingeniero Medina, ¿cuánto sabe usted se está manejando en inversión para la prevención de desastres? Bueno, lo que se sabe es que el diagnóstico de riesgo que tenemos es bastante grande en el país y lo que se viene haciendo aún es bastante limitado. Sí. Como decía Fernando, el diagnóstico lo tenemos clarísimo. Sin embargo, pero el tiempo se va agotando y faltan 4 meses para el inicio de la temporada de lluvias fuertes. Así es. Y venimos hablando de esto meses y meses y meses con especialistas nacionales, internacionales, los más connotados. Todo el mundo advierte, el gobierno es consciente, habla de una autoridad de infraestructura, pero ¿se ha destinado ya un monto? ¿Cuánto se avanzó? La Contraloría ha dicho que el avance ha sido muy poco. Bueno, si hacemos una mirada comparativa, efectivamente el avance es aún limitado, sin embargo, no hay que quedarnos en las acciones del corto plazo. Hay que seguir trabajando porque tenemos que ir creando condiciones seguras, porque este evento que se nos advierte no es el último. No, por supuesto. Es un proceso continuo. Y de pronto es el primero o uno de los primeros de eventos similares que van a ser mucho más cercanos entre uno y otro. Así es. Es decir, ya no vamos a tener que esperar tanto entre un fenómeno del Niño de esta magnitud hasta el próximo fenómeno del Niño de la misma magnitud, por el cambio, el impacto del cambio climático y algo que decía muy bien el doctor Label sobre nuestra falta de preparación, que va a quedar en evidencia. Entonces, a ver, conclusiones. Justamente eso nos invita a ir creando condiciones seguras, no para la emergencia de ahora, sino lo que vayamos construyendo para atender las necesidades inmediatas actuales, sean ya medidas que queden permanentemente, no sean intervenciones fusibles que se pierden a la primera crecida del río. Entonces, esa es una gran expectativa que tenemos, de que la inversión que se haga sea una inversión segura. Bueno, ojalá que se concrete. En todo caso, hay una partida aumentada. Así es. En el presupuesto que está presentado el martes. Ojalá que hayan palabras claras del jefe de INDECI y las otras autoridades, y nos informará, por favor, señor Juvenal Medina, qué conclusiones se llegan en el congreso que tendrá lugar esta tarde en un hotel de Miraflores con motivo de los 40 años de PREDES. Muchas gracias por su presencia, señor Label, que tenga una buena estadía en nuestro país. Gracias. Creo que es la 40ª vez que visita el Perú usted, ¿no? No sé, pero muchos. Que le sea provechosa. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Gracias. Vamos a hacer una pausa, Mávila. 8:32.